Qué grande, Ale Balvis, fenómeno, el querido tocayo y amigo, que estará, repito, este sábado a las 20 horas en la sala del museo. Y hablando de fenómenos, con mucha alegría estamos recibiendo a Juan Raúl Ferreira. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto. ¿Fenómeno por el tema que voy a tocar o fenómeno por mí? Usted, no, Pero me gusta cuando Juan Raúl se hace el mimoso. Pero como nos conocemos hace tanto tiempo, te veo venir de lejos cuando venís mimoseando, Juan. Me gusta igual, ¿eh? ¿Cómo venimos, amigo? Igual, sí. Bueno, lo más bien, por suerte, bueno, en la medida que se socializa menos, todo el mundo, es normal que pase. El tema es no ceder la guardia porque pase, pero me gustaría yo me mudé hace poco, un apartamento más viejo, pero me tiene muy contento y la mayoría de mis amigos no lo conocen. No sé, creo que a todo el mundo la pandemia le tocó en algo, pero a todos nos tocó. Lo importante es que eso que nos tocó no nos haga bajar la guardia, ¿verdad? Exacto, sí, está bien así. En este tema me llama mucho la atención, en el tema que vamos a abordar hoy, que es la evolución de la situación política en Estados Unidos, que han habido dos hechos que detonaron muy en contra y muy masivamente en contra del presidente Trump. Hasta hace poco estaba fuera de discusión que ganaba la elección. Ahora las encuestas, más que ponerlo en duda, sostienen que no. Las encuestas siempre son una foto rígida y estática de la realidad y puede evolucionar, como se encargan de repetir hasta el cansancio, incluso lo han hecho en las encuestas por las elecciones departamentales de acá del Uruguay, los encuestadores. Pero lo que creo que todo el mundo coincide es que los dos temas en que se embretó un poco políticamente Trump, más allá del resultado electoral, bueno, uno tiene que ver con el racismo, un tema muy condenable desde todo punto de vista, pero le sale de los poros y se le escapan frases espantosas sobre la supremacía. Bueno, llegó a colgar una especie de himno a la supremacía blanca y después dijo que no se había dado cuenta que lo había colgado y lo borró de Twitter. Pero el otro tema es el tema de la pandemia. Pero curiosamente, por las razones opuestas a las que él temía. Él tenía un gran temor que la recesión económica que trae aparejado el aislamiento social, la cuarentena sea obligatoria, recomendada o impuesta por la realidad, porque en una ciudad como Nueva York tú cierras los bares, cierras los cines, cierras los teatros, y a la parte de Manhattan, que es la de mayor concentración urbana, la gente no va. Entonces no tienes ni que decretar, la gente no sale por la vía de los hechos. Ahora, él al principio reaccionó como todo esto, a 6 meses de las elecciones, es algo armado en contra mío. Entonces se enojó con la pandemia. Y resulta que ahora la mayoría de la gente, aún la que inicialmente lo respaldó y lo apoyó, reconoce que su falta de sensibilidad o de preocupación en las apariciones públicas al tratar el tema es lo que lo está llevando a que las encuestas empiezan a emparejarse todas en un dictamen a que si las elecciones fueran hoy, perdía por un margen muy grande. Después vamos a ver con qué limitaciones. Pero bueno, sobre la pandemia, para refrescar un poco la memoria, sobre la crisis sanitaria, sobre el coronavirus en general, él llegó a decir que iba a reducir los test de hisopado para reducir la cantidad de contagiados. Es decir, matamos al mensajero, nos damos la noticia y entonces buenas noticias. No. Los hisopados lo que dan es demostrar la realidad de que los contagios venían en un aumento exponencial que ponen a Estados Unidos en tercer lugar en el mundo. No se trata de la cantidad de contagiados, sino en relación a su situación poblacional. Sobre esto también hay que hacer una precisión, porque mucha gente hace una regla de 3. Dice, tantos contagiados, tantos recuperados, tantos muertos, con este índice de población,
estamos mejor, estamos peor. Creo que nosotros de repente cometemos ese error, Alejandro. Nosotros decimos somos los que estamos mejor en la región. Bueno, no sé, no es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, porque el tema no es en relación a la población, sino que hay otras variables para hacerlo comparado. Porque nosotros en Uruguay no tenemos, por ejemplo, lo que es el gran conurbano, el Gran Buenos Aires, etcétera, esa concentración humana que hay en los grandes centros urbanos. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe tiene un índice de concentración poblacional, por más que la ciudad de Santa Fe es la más pequeña de la Argentina, la ciudad de Rosario tiene un índice de concentración urbana parecido al de Montevideo. Sí, sí. Y la población de Santa Fe es básicamente 3,5 millones. Bueno, de Santa Fe tiene 9 muertos, nosotros tenemos 33. Sí, sí. Entonces, a veces hay que tener cuidado con el manejo de estas cifras. Pero la Organización Mundial de la Salud, que incorpora estos datos, pone primero a China en cantidad de muertos y contagiados de acuerdo a estas variables, segundo Brasil, tercero Estados Unidos. Y en el día de ayer colapsaron en varios estados los hospitales porque no dan abasto para la atención de los contagiados. Y permanentemente la reacción de Trump no es, es siempre decir, había anunciado que en julio ya se levantaban todas las medidas sanitarias. Estamos ya terminando julio y las medidas sanitarias no han dado abasto, ni las cantidades de test, ni el aislamiento social. Esto, curiosamente, ha exhibido, no es un tema del resultado objetivo sino la imagen de insensibilidad. Comentarios como ese, vamos a reducir las cifras. Bueno, ayer dijo en una conferencia de prensa, otra perla más al collar, somos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el país que tiene menos índice poblacional de contagio. ¿No es verdad? Y señalan los asesores, una cosa increíble, ¿no? Y los asesores dicen, no es verdad, no, estamos terceros en el mundo, pero de peor, no de mejor. Ajá. Y él acababa de decir, es raro, ¿no? Y recurrió a sus asesores, porque cuando los periodistas lo petaron, dijo, pero a ver, mis asesores que están ahí, ¿es verdad o no es verdad? El que está al frente de la Comisión contra el Coronavirus, de medidas preventivas y paliativas, es un doctor Fauci, que es una autoridad, fue varias veces nominado al Premio Nobel de Medicina, etcétera, etcétera. Bueno, no le ha dado, como con otros asesores, cuando ocurrió en materia de seguridad, etcétera, al principio de su mandato, para echarlo, pero está peleado. Dice, yo no le creo nada, no lo echa, ¿no? Entonces, sigue. Ahora, yo no sé si se llegan a cruzar en un pasillo de la Casa Blanca, no sé cómo harán, no se saludarán. Y cada vez que dice algo, el doctor Fauci, que es el presidente de la comisión honoraria, una comisión en términos comparativos parecida a la que se ha generado acá, donde hay tantos infectólogos y médicos prestigiosos en forma honoraria. Bueno, esa comisión que funciona en el esquema de la propia Casa Blanca tiene como vocero, portavoz y presidente al doctor Fauci, que ya ni siquiera lo saluda a Donald Trump, ¿no? Y que apenas da una señal negativa y que él considera inconveniente, sale y dice, no, el presidente se equivocó y no me consultó, y da una opinión contraria. Todo esto ha llevado a que las encuestas muestren un cambio en el mapa político muy grande. Ya son dos encuestas ya, las que dan la misma diferencia, y son las dos más importantes. Ahora hay, desde las últimas 2 elecciones, una modalidad nueva en que las líderes en encuestas no son empresas encuestadoras como tradicionalmente lo eran en Estados Unidos, sí, sino una modalidad de encuesta que hacen los medios de difusión asociados siempre un periódico con una red de televisión. Entonces, las dos más prestigiosas, o dos de las más prestigiosas, son el Financial Times con Eternal Information y el Washington Post
perdón, y con la cadena ABC de televisión, en cuanto al medio televisivo, y el Washington Post con NBC. Las dos le están dando al día de ayer 15 puntos de diferencia a favor del candidato Joe Biden. Y además no son 15 puntos cualquiera, son 40 a 55. Naturalmente, a ver, sobre ¿cómo es todo eso? en un tema... ¿Por qué decís que no son 15 puntos cualquiera? Bueno, porque no es lo mismo 35 a 50. Si cuanto más alto es el número, si le estaría dando en la encuesta un margen muy superior al 50% al candidato ganador. Okay. Sí, pues pueden ser 15 puntos de encuesta, pero con un índice de no sabe o no contesta muy superior a este. De todas maneras, yo quiero cubrirme muy bien las espaldas en esto. Creo que es un dato de la realidad muy importante a tener en cuenta. Es decir, un presidente que venía a pesar de sus excentricidades, con un índice de popularidad muy grande, hoy tiene a su opositor, que desde mi punto de vista no es el candidato ideal para este panorama, y tengamos en cuenta además de que fue electo en una situación política distinta. Es un candidato muy establishment, que el electorado americano ya lleva 3 elecciones, con opciones distintas, pero con un voto muy asistémico, es decir, el voto por Obama, primer presidente negro de los Estados Unidos, fue un voto contra el establishment partidista. El voto por Donald Trump, con un contenido ideológico opuesto, también era un voto asistémico. Biden es muy parecido a la candidata Hillary Clinton en ese sentido, es el establishment tradicional del Partido Demócrata. Ya fue vicepresidente 2 veces y fue vicepresidente justamente para equilibrar la imagen asistémica de Obama, primer presidente negro de la historia. Entonces, y venía pintando además como con una capacidad de convocatoria a los que no van a votar muy grande, venía pintando muy bien Bernie Sanders, pero claro, su fuerte eran las reuniones pequeñas transmitidas luego por los grandes medios de difusión, y las reuniones pequeñas me refiero a 200, 300 personas en una universidad, y todo eso hubo que suspenderlo. Sí. Hoy no hay ninguna universidad funcionando presencialmente en Estados Unidos. Con todas estas limitaciones, creo que es un dato de la realidad importante a tener en cuenta. Los encuestadores, la cadena NBC y ABC, junto con el Financial Times y con el Washington Post, respectivamente, están advirtiendo que no es un dictamen final de lo que va a ocurrir, y a eso yo le quiero agregar, para ir redondeando, que en Estados Unidos el sistema electoral es tan complejo que las encuestas, al margen de error del 4%, hay que agregarle cómo luego el sistema electoral transforma el resultado. La elección pasada fue la segunda elección en los últimos 100 años que gana no el candidato que obtiene la mayoría. Sí, sí. Entonces, es bueno recordarle a las oyentes y a los oyentes que en Estados Unidos, por más que uno en la casilla de votación aprieta el botón, porque es voto electrónico, con el nombre del candidato o de la fórmula presidencial, lo que está en realidad eligiendo son miembros del colegio elector. El colegio elector, que funciona desde la primera Constitución de Estados Unidos en 1776, cuando apenas eran 3 estados, ha ido agregando nuevos estados, pero que los miembros del colegio elector no están numéricamente en forma proporcional representados todos los estados. Hay estados que con más población y menos votos electorales. En segundo lugar, hay que tener en cuenta la peculiaridad de Puerto Rico, que es un público con el que el presidente Trump ha sido especialmente hostil. Bueno, el puertorriqueño por nacimiento
es ciudadano natural de los Estados Unidos. Pero como Puerto Rico no es un estado, sino un estado libre asociado, para votar tiene que estar inscrito y registrado en otro estado. Es decir, nadie le discute la ciudadanía al nacido en Puerto Rico, pero si en las elecciones está registrado en Puerto Rico, puede votar para gobernador y no puede votar senador, diputado, ni para el presidente de Estados Unidos. Bien. Y como si todo eso fuera poco, tenemos que, muchas veces ha ocurrido en Estados Unidos que presidentes muy impopulares lo que generan es un rechazo al sistema democrático como tal y no van a votar. Es decir, los que no van a votar no son los que están muy satisfechos, sino los que están muy desconformes. Con esas salvedades, creo que de todas maneras Trump nunca ha estado más cercano a una derrota que tras conocerse estos resultados de las nuevas encuestas. Bien, Juan, sabes que se nos ha ido el tiempo, pero a mí me gustaría que por lo menos me dieras una oración, un enunciado, a cuenta de más, porque esto recién arranca. Ya se instaló en sus funciones el flamante ministro de Relaciones Exteriores y ya dijo algunas cosas, entre ellas una vinculada a Venezuela, definiéndola como dictadura, y otra reivindicando la tan cuestionada por su antecesor Ernesto Talvi, diplomacia de cóctel. Te digo eso simplemente para jugar dos ideas fuerza y la seguimos más adelante. Bueno, el hecho de que sean estas dos ideas sobre las que más he insistido, sobre el tema de Venezuela, yo me pregunto legítimamente si la puntería, si se hizo puntería en Venezuela o en Talvi, porque me llamó la atención además, porque es un canciller que no dijo el ex canciller Talvi, ni el economista Talvi, ni mi ilustre antecesor, dijo, como dice Talvi, no es usual, ¿no? Sí. Y entonces yo no sé si lo de Venezuela no fue una manera de distanciarse de Talvi. Máxime cuando al otro día sale a una cosa que es muy discutible, es muy larga, de repente le podemos dedicar un programa, pero lo que convengamos que, para decirlo en forma resumida y a poco asumir, no es lo más taquillero, que es decir, yo creo en la diplomacia del cóctel y no en la diplomacia de acuerdos comerciales a la que apuntaba Talvi. No suena, no, para recién arrancar, y creo que yo no estaría de acuerdo, pero más allá de que a mí me guste o no me guste, cada uno opinará como sea, pero creo que no es una buena manera de iniciar la gestión decir que en una ley de presupuesto, donde yo no estoy diciendo que esté bien y que esté mal, tengo mi opinión, pero bueno, donde se establece, por ejemplo, entre otras cosas, que la merienda escolar se va a reducir un vaso de leche, decir yo voy a pedir un aumento de la partida de gastos de etiqueta, que es la partida que tienen los diplomáticos para dar cócteles, y él así lo define. Yo creo en la diplomacia del cóctel. Yo soy el resultado de la diplomacia del cóctel. Yo soy producto de eso. Bueno, en todo caso, además, en este momento no hay cócteles porque hay ninguna embajada en ningún país del mundo está dando recepciones. Pero me parece que como manera de definir el estilo de una política, no sé si la intención era anunciar medidas diplomáticas o tomar distancia por razones políticas del ex canciller Talvi. Uh-huh. Me parece que de todas maneras a nivel de opinión pública no son titulares de prensa que hagan bien. Y en este momento cada cual puede tener su posición sobre la gestión del gobierno, pero es un momento para no, me parece a mí, agregar motivos de confrontación, sino de unión, porque el tema más importante que estamos enfrentando es el de la pandemia y ese tema nos tiene que agarrar a todos unidos. Bien, te mando un abrazo y agrego que ayer el secretario de Estado, el canciller, se reunió con los embajadores de Estados Unidos, Rusia y China, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muy bien, no, gracias a ti, Ale, un abrazo muy grande. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino acá en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino.